Mujeres Volcánicas, historias de autoconocimiento y transformación. Mujeres Volcánicas. Hola, bienvenidas a Mujeres Volcánicas, Mujeres de Tierra Fértil y Fuego Interno, un espacio donde compartimos nuestras experiencias y nuestros procesos de autoconocimiento y transformación. Para continuar con estas historias, hoy nos vamos a acercar desde la escucha al corazón, desde una escucha atenta, desde también conocer qué es lo que trae, qué mensajes trae y las posibilidades que abre cuando escuchamos nuestro corazón. Y para eso está de regreso Ale Suárez. Gracias. Gracias por venir otra vez. ¿Gustas presentarte? Platícanos un poco de ti, tu contexto. Pues estoy muy contenta y muy agradecida por regresar. Gracias. Y bueno, pues soy mujer, empezando por ahí. Hoy podría decir que amándome más que antes. Y quiero empezar con esta introducción porque justamente es lo que vamos a hablar, ¿no? Como el corazón. Y pues soy terapeuta certificada en diferentes tipos de terapia, tanto psicológica como corporal y cuántica, entonces pues eso me ha llevado a mi descubrimiento. Gracias, qué bueno que estés acá. Pues vamos a platicar un poquito del contexto, ¿no? Estábamos planeando esta sesión y proponías este tema de escuchar el corazón. Sí. Y algo que nos decías o platicabas es, cuando escucho la voz de mi corazón, puedo tener respuesta, guía, claridad, dar saltos de fe, mayor conciencia, pero sobre todo una mejor relación contigo misma o con nosotras mismas, ¿no? Y entonces, pues a mí me empezaron a surgir así muchas preguntas que me gustaría empezar a abordar. Y pues de entrada es, ¿qué onda con el corazón, no? ¿Cómo empezar a escucharlo? Pero antes de entrar ahí, pues me llama mucho la atención esta de la relación contigo misma, ¿no? ¿Cómo observas esta relación contigo misma? ¿Cómo te das cuenta que necesitas observarla? ¿Y cómo empiezas a trabajarla? Pues, como para poner en contexto, tengo 35 años, ya casi cumplo 36, y creo que empieza como... Considero que todos siempre escuchamos a nuestro corazón, inclusive cuando creemos que no lo escuchamos, ¿no? Porque no es algo que esté separado de nosotros. Uy, no sé si... pero, ¿qué tanto elegimos como escucharnos, no? Porque es como algo muy fácil. Por ejemplo, cuando tienes sed, ahí tu corazón te está hablando, tu cuerpo te está hablando. Y es como, ahorita no. No porque voy a querer ir al baño, no porque voy a entrar a una junta, no porque no tengo suficiente sed todavía. Entonces, cuando nos empezamos a educar, nos damos cuenta que cuando ya sientes sed, ya estás deshidratado, ¿no? Hay textos que dicen eso. Entonces, bueno, ¿cómo empiezo? Empiezo a los 16, 17 años. Estaba en prepa. Había una situación familiar, pues, bastante... pues entre incómoda, violenta, normal, yo creo que normal, era la separación de mis papás. Todavía no estaba clara esa separación, pero algo estaba pasando, ¿no? Y recuerdo que fue como un periodo para mí donde también más me estaba lastimando, ¿no? Este tema de mi corporalidad, del peso, de cómo debo de lucir, de lo que debo de hacer. Recuerdo perfecto que diario me planchaba el pelo, me lo pintaba súper seguido, todo el tiempo me estaba maquillando, o sea, ¿por qué? Pero no lo hacía desde... Yo siento que lo hacía desde una inconsciencia, no desde un amor. No estoy en contra de que te maquilles, de que te pintes el pelo, ¿no? Pero es desde dónde lo haces, ¿no? Y entonces yo me daba cuenta que no era lo suficientemente flaca, lo suficientemente bonita, lo suficientemente ni china ni lacia. No era suficiente, ¿no? Para mis ideas. Ti y para alguien más, ¿te daba a alguien la retro o dónde te medías, pues? Pues yo siento que me medí en el entorno. Sí creo que he sido muy privilegiada en esta vida al ir, pues, al tener educación.
pues sí, en las mejores escuelas. Entonces era como, realmente yo no sentía una competencia, pero hoy te puedo decir que yo la vivía, ¿no? Entonces, y también dentro de mi familia, pues veo que, por ejemplo, algunas de mis primas tienen ciertas operaciones para ser más atractivas, o realmente no sé para qué, pero tienen, o sea, porque nunca les he preguntado, oye, ¿y para qué te operaste tal parte del cuerpo, no? Pero siento que de todas formas es una forma de encajar, de pertenecer, eh, de estar arreglada porque eso es lo correcto, porque así te ves mejor. No sé, siento que también indirectamente y a través del ejemplo, por ejemplo, de mi mamá, ¿no? Mi papá me cuenta cuando empiezo a hablar de los trastornos de la alimentación que viví. Me dice, bueno, pregúntale a tu mamá porque ella tenía todo el tiempo revistas de dietas, de cómo bajar de peso. Yo eso no lo recuerdo, ¿no? Pero sí recuerdo que, por ejemplo, en la universidad era, si no haces ejercicio, no te pago el siguiente semestre. Entonces, en mi mente, claro, yo lo tomaba desde la herida y no desde mi papá quería simplemente que hiciera ejercicio por salud, porque aparte eso es lo correcto, ¿no? Eso nos dice el mundo que es lo correcto. Y entonces eso empieza, o sea, estoy brincando como en edades, pero mi punto es que en primero, segundo de prepa, no sé, de verdad yo sí creo que ahí mi corazón habló, porque un día estoy en una clase, ni siquiera sé en cuál, y estoy hablando con quien era una de mis mejores amigas en ese entonces, y le dije, no sé cómo, pero sale de mi boca, vomito todo lo que como. Y me acuerdo como no haber sentido nada al decírselo, ¿no? Como que no creo haber sido la única. Y entonces ella se voltea y me dice, pero eso está súper mal. Y yo, ¿sí? ¿De veras está mal? Porque parecía que no. Y ahí empezó mi proceso terapéutico. Como que sin querer pedí ayuda. Y y su papá, bueno, tenía sobrepeso y creo que ya un problema como de salud. Entonces estaba yendo a este lugar donde había como terapeutas y aparte nutriólogas porque estaban como combinando estas técnicas para ayudarte a estar en un peso más saludable, ¿no? Pero bueno, cuando hice cita nadie me abrió, nunca llegaron y estuvo perfecto porque creo que ese no era mi camino. Y entonces como que esa fue la puerta y entonces entré. Uno de nuestros amigos nos estaba escuchando otro día en esa misma clase y yo dije, es que estoy buscando una terapia, ¿no? Yo te puedo recomendar no sé qué. Y esa persona así me contestó. Y empecé a ir, pero esto que te estoy diciendo lo dije yo creo que hace el año pasado. No lo habías platicado. No. Qué fuerte. No, sí, sí, claro. No es un tema que... Porque los secretos, ¿no? Sí, yo creía que no tenía un problema. Y al creer que no tenía un problema, viví mucho tiempo en la víctima. Porque era como, bueno, entonces ahora me inyecto tal cosa, bueno, ahora dejo de comer, bueno, ahora solo como esta cosa, bueno, ahora hago esta dieta, bueno, ahora voy con otro nutriólogo, bueno, ahora voy a unos masajes espantosos, bueno, ahora uso una faja, bueno, ahora uso Spanx, bueno, ahora, en mil cantidad de cosas, y era como, pero ¿por qué no encuentro una solución, no? Porque el problema no era, o sea, es como querer atacar un problema, pero ese ni siquiera era el problema, por eso nunca tenía una solución. Entonces, claro, o sea, llegué a pesar 54, 53 kilos, no es cierto, 40, espérame, no, sí, 53 por mi estatura. Y por ejemplo, ahí solo mi mamá se dio cuenta que sí estaba flaca, solo ahí, en las demás, no. Y tenía la misma sensación de insuficiencia, mediocridad, no sé, como desdicha incluso, miseria. O sea, a ver, no vivía así las 24 horas, pero sí un buen tiempo del día a día. Sí. Ay, qué historia.
Inhala, exhala. Es que está bien cañón porque pues claramente me resuenan muchas de estas historias que estás platicando, sobre todo el guardarte eso para ti, ¿no? Ujú. El no saber que es un problema porque justo o sea, hay este sistema Ujú. que pues básicamente es que quien va dictando qué, cómo, Ujú. cuándo y a qué hora, ¿no? La medición correcta, lo que se espera de ti, lo que se espera de ti como mujer. Y entonces, Ujú. pues bueno, está espantoso y creo que pues ya tú y yo ya también lo hemos platicado, ¿no? Como Sí. estas cosas en común que de pronto, en dónde nos vamos encontrando, ¿no? Y entonces, ¿cómo percibes la relación contigo? O sea, ¿cómo te das cuenta de la calidad de esta relación? ¿Vas a psicoterapia? Voy a psicoterapia Gestalt, iba cada 15 días, pero cuando llego ahí no hablo de esto, se hace cuenta que se me olvidó y empiezo a hablar de lo que estaba sucediendo en ese momento, que era como la separación de mis papás, sí había sido muy violenta y entonces me hice mi terapia, o sea, esto es muy clave, se los quiero decir porque cuando ella me dice, ¿te das cuenta cómo me estás contando las cosas? Le dije, sí, como si ayer hubiera ido al cine y te hubiera dicho, me comí unas palomitas. O sea, en este tono de voz y con que no te dice nada, ¿no? Y bueno, me tomó, yo creo que de verdad 10 años o más cambiar ese tono. Como que te estoy diciendo algo que me duele, te estoy contando algo que me es muy privado, te estoy contando algo que me conmueve, o sea, y antes era como, aquí no pasó nada, ¿no? ¿Y detectas por qué? Digo, Ujú. aparte obviamente de que eres Escorpio. Cuéntame un poco de esto para que tal vez yo pueda... O sea, como este poker face, ¿no? El tampoco Ok. dar como señales Sí, sí. claras de qué es lo que te está sucediendo, pues, Sí. pero ¿por qué o cómo te das cuenta que estás como, pues diciendo cosas que en realidad te importan, Ujú. pero pues expresadas de una manera, o sea, ¿cómo haces esta conexión, pues? Pues justamente a través de la terapia, como hacerme consciente simplemente con esa pregunta. Y a veces creemos que necesitamos cambiar un montón. Voy a hablar de eso más adelante, pero como a veces ese paso de que mi terapeuta me haya dicho, puedes notar tu tono, te das cuenta cómo me lo cuentas, porque lo que me cuentas es algo, bueno, que sacude, ¿no? Claro. Y entonces cuando le respondo sí, sí me doy cuenta, ese es un logro. Antes yo me tomaba de verdad años, o sea, 5 años, un año, darme cuenta que estaba enojada o darme cuenta que me había dolido mucho. Y creo que ahí es donde empezamos como a abordar este tema, ¿no? Bueno, desde hace un rato, pero como el tema de la escucha al corazón, ¿no? El, pues escucha a mí misma, el validar los procesos que estoy viviendo. ¿En qué momento o cuál fue tu entendimiento de que no era así importante, ¿no? O que lo que te pasaba no necesitaba esa validación o reconocimiento propio. Bueno, ahora que justamente después de estar unos años en terapia, tomé una formación en psicoterapia gestalt y en core energética que me hacían como que conocer y de dónde viene esto, ¿no? Y luego, bueno, en terapia transgeneracional puedo reconocer qué personalidad soy también, o sea, como ir juntando el rompecabezas y poder comprender, bueno, esta es la herida de humillación mezclada también con una herida de rechazo, de abandono, tal, y entonces mi cuerpo empieza a tomar cierta, pues literal, corporalidad, porque tal vez si soy delgada me siento más parte a que si no lo soy, si me pinto el pelo de tal manera, porque aparte, bueno, fue mi hermana, que yo estaba en la adolescencia, entonces era como, ella estaba en la universidad, creo que también para ella fue un cambio, entonces era como el pelo estaba de moda lacio, ¿no? Claro, no había las planchas que hoy hay, perdón, y como el maquillaje y las marcas y no sé qué, entonces como que pareciera que el entorno fue el que me dijo esto es lo correcto, ¿no? Pero yo no tendía a un cuestionamiento y esto responde tu pregunta porque
pues en mi casa se hacía lo que mis papás decían. Claro. Claro que si probablemente les preguntas esto a mis papás, tal vez sea otra historia, ¿no? Porque yo creo que no he hecho lo que también les hubiera gustado, pero, o en ciertas maneras o tiempos, pero yo creo que fue esto relacionado con el corazón, como ir cubriendo capas. O sea, siento que incluso en esa terapia haber dicho, sí me doy cuenta, estaba hablando mi corazón. La diferencia es todas las capas que construimos. Haz de cuenta que si lo pudiera materializar, veo como cemento. Y aquí, y la Ale de acá desfasada es la que te dice, sí me doy cuenta. Y aquí no pasa nada, ¿no? Sí. Y luego entonces empieza el proceso de nombrar, ¿no? Uh-huh. De decir, ok, tanto nombrar mi personalidad o estos procesos de autoconocimiento o ir mezclándolo con diversas... Ahí está, tiempo. Déjame espanto a la mosquita para que no ande por acá. Ok. Y entonces justo esto empieza como también el proceso de nombrar uh-huh. lo que sea que estamos viviendo, pero también el proceso de nombrarnos, ¿no? De todo este proceso de autoconocimiento de, pues, estas características tengo, esta es mi corporalidad, y empezar como a hacer... ¿Cómo es tu camino? O sea, ¿empiezas con psicoterapia? Uh-huh. ¿Después qué sigue? Después... aparentemente me tomé una pausa, pero realmente no, estaba en la universidad y de verdad nunca encontré terapeuta. Y sí que lo necesitaba, pero en ese entonces no había redes sociales como hoy que puedes tomar una terapia a distancia y así, ¿no? Es uno muy de, pero no, sí. Sí. Y entonces cuando ya tenía el teléfono de un terapeuta ya no estaba, ya no es que, entonces solo en las vacaciones regresaba a terapia y de ahí paso a estar súper desesperada. O sea, mi pelo... durante la universidad fue cuando conocí esta dieta donde no comías, entonces me era en ese entonces pues muy adecuada, ¿no? O sea, ¿que no comías nada? No, o sea... Entonces, ¿qué era dieta de qué? Era un líquido, era una dieta del sirope, no sé si lo has escuchado. No, bueno, entonces a lo mejor sirope, sí. que es una lata, no sé qué, y literal así, creo que casi, ya no me acuerdo bien, pero... Ajá. Una cucharada en 2 litros de agua, eso es todo lo que tomas en un día, con pimienta cayena, un chorrito de limón y ya. La hice varias veces, bajé muchísimo de peso, al mismo tiempo que ahí hacía una como que purgas y aparte un detox del hígado y no sé cuánta cosa. Y la verdad es que seguía no sintiéndome suficiente. Bueno, a ver, en ese entonces no podía decir, porque no lo tenía claro, el no sentirme suficiente. Claro. Pero lo que sí podía sentir era que no estaba satisfecha conmigo y que no era lo suficientemente flaca. Uh-huh. Ay, Dios. Sí. Y eso me lleva, o sea, cuando termina la universidad, como mi pelo, o a ver, o sea, de plancharlo todos los días, pintarlo seguido, etcétera. Bueno, lo tenía hecho un desastre, o sea, de verdad estaba súper maltratado y créeme que invertía bastante en eso, ¿no? Pero no era suficiente y entonces me lo dejé de planchar, me lo dejé de pintar y era, ¿qué hago con esto? Porque esto yo no sabía qué hacer con los chinos, nadie me enseñó, ¿no? Y tampoco ya era momento de que mis papás me enseñaran en el sentido de que yo era un adulto, o sea, ya no era una niña que no sabías qué hacer con el pelo chino. Y aún así, bueno, trataba como alternativas, pero en esta desesperación regreso a casa de mi papá a vivir un rato, en lo que estaba haciendo un emprendimiento, una empresa con unos amigos, y bueno, me la estaba pasando fatal. Y encuentro este taller que se llama, del cual hablé el podcast pasado, de reparentalización. Y de verdad yo no lo leí, o sea, solo dije, yo necesito una solución como a la guerra que estoy viviendo internamente, que ahora entiendo que se manifiesta en el exterior y no me lleva bien con nadie. Me resuena mucho esto que dices, ¿no? Como el necesito, porque pues en mi historia también puedo reconocer específicamente esos momentos de desesperación uh-huh. y de ya no sé
qué necesito, Sí, sí. pero lo necesito todo y dame tu magia, ¿no? Sí. O sea, Sí, dime qué sí. tienes porque necesito probarlo, ¿no? Y necesito ver si esto me va a poner en otra situación, a dar un entendimiento mayor y la depresión que viene o de todas estas cargas, cosas que no dichas, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar es cómo empieza o cómo pasamos de ok, ya tengo, ya voy, ya pruebo, a escuchar el corazón. Pues le sigues. O sea, durante todo eso que me estás mencionando, seguí escuchando mi corazón, pero es lo que te digo, en la barrera número no sé cuál, ¿no? Entonces, veo que al menos encuentro un poco más de paz, ¿no? Al estar en una terapia donde estoy en un lugar seguro, donde puedo expresarme libremente, hasta cierto punto que también me permitía, porque tampoco me era tan fácil, pero pues me sentía a salvo, ¿no? Claro, salía de ahí y entonces, por ejemplo, recibía comentarios de, o sea, ¿de qué estás enojada ahora? Porque, bueno, a ver, no me era permitido enojarme, no era lo correcto, no era bien visto enojarse, pero yo estaba, o sea, iracunda, de verdad, estaba como enojada de no ver una salida y claro, pues de ir a terapia, pero que pues no es una pastilla, ¿no? Es un trabajo constante y entonces, ay, pero no se supone que vas a terapia para que estés mejor, pues ve cómo te pones. Y entonces, bueno, haz de cuenta que eso me prendía otros segundos cerillo, pero sí había algo que yo sentía que me estaba haciendo bien. Entonces siento que es lo que te digo, yo creo que todos siempre escuchamos el corazón, pero como tampoco tenemos esta educación, es como, pues no sabía que lo escuchaba, ¿sabes? O idealizamos la escucha del corazón en un, ay, entonces va a bajar aquí una estrella y me va a decir el camino. Igual y sí, pero igual y no. Sí. O igual estás tan perdido en la ilusión, en la forma, que la estrella está ahí y tú estás así papaloteando, ¿no? Y es que, claro, o sea, el hecho de saberte desesperada y buscar opciones, claro, estás escuchando a corazón, no es algo, no me está acomodando y pedir ayuda. Exacto. Y entonces también creo que hay otra barrera interesante, ¿no? Que es pedir ayuda. Claro. Porque si pides ayuda ya no eres la súper requete guau, porque pedir ayuda, a mí me pasa a veces entre el descanso y el pedir ayuda porque puedo reconocer como estas capas de arrogancia, de, híjole, es que, bueno, y que hoy le puedo llamar arrogancia, antes no, antes solo era como dificultad, por ejemplo, pero que de repente es, híjole, es que si descanso implica que asumo que estoy cansada, y si estoy cansada no tengo la energía para lograr estas 20 cosas que quiero lograr, y entonces ya no es la dale chingona, ¿no? Sí. Fíjate que estás cansada. Déjame. Saco mi lista, y ¿no? nuevamente el sistema, ¿no? Que te está exigiendo un montón de cosas y que justo tuvimos un episodio hablando de los ciclos, ¿no? Y de cómo como mujeres pues somos cíclicas y que necesitamos el descanso y que necesitamos ir siguiendo este tema de los ritmos. Pero bueno, entonces pedir ayuda, pero luego también la pertenencia, es algo que nombraste, ¿no? Hacer esto, lograr esto para sentirme o aceptada o parte de, o ya cumplo, quiéranme, ¿no? O ¿qué onda con eso, no? ¿Cómo empiezas a trabajar? Yo creo que de pronto en este camino, pues se va tornando solitario, ¿no? Uf. Muy cañón. Porque de pronto, pues desde que te aíslas tú solita, porque pues hay cosas que ya se vuelven insoportables, a pues lo que sea que va pasando, ¿no? Vas cambiando tu grupo de amigos, vas soltando un montón de cosas. Sí. Y si ponemos, no tienes un incienso. Sí, de hecho, sí. A ver. Sí, es una mosca. Yo creo que se me tiene que Sí, vamos a dejarla por acá. Yo creo que la mosca es parte de las distracciones. Porque es de lo que estamos hablando. O sea, es como, estás ahí y la mosca va a ser quien quieras que sea. O la situación. ¡Pinches moscas!
La mosca, tuve que hacer una pequeña pausa por la mosca. Ya estamos terminando el verano, también ya las moscas andan buscando reproducirse y llegar a su ciclo de vida, entonces. Okay. ¿En dónde estábamos? En lo de la ayuda, la arrogancia, pero era la ayuda. No, hablábamos también, estábamos en... ¿De los ciclos? Este camino de pronto se empieza se empieza a tornar solitario y pues vas perdiendo amigos, las relaciones se van modificando o no, y de pronto pues algo pasa, ¿no? ¿Cómo entonces podemos trabajar este tema de la pertenencia, ¿no? Pues acá conmigo, ¿no? Y que de pronto, pues en mi caso, mi historia también tiene que ver con soltar grupos de amigos así como de, ya, no más, ¿no? Y en mi caso tiene que ver por dejar de ser cómplice de muchas cosas. Y complaciente. Y complaciente, ¿no? Y poner la sonrisa que siempre se espera. Sí. Pero entonces empieza un tema de, ¿cómo me ajusto a esto? Porque ya no soy esto, y si ya no soy esto, entonces, ¿qué soy? Y entonces empieza un tema de solitario, un poco de angustia también, o pues estoy perdiendo todo, ya no me queda nada, ¿por dónde puedo dirigirme? Sí. Y yo creo que son como que todas las relaciones se modifican. O sea, creo también que somos personas en constante transformación, ¿no? Empezando que si yo ahorita le doy un trago de agua a esta taza, mi química del cuerpo no es la misma antes de haberla tomado, ¿no? Sí. Y entonces creo que con ese simple ejemplo, pero que me parece también muy como profundo de eso pasa también en las relaciones. O sea, cuando yo empecé como formalmente la formación de psicoterapia Gestalt, mi relación de pareja que había sido de muchos, muchos años, la terminé. Y diciendo, lo siento, no me puedo quedar. Y me di cuenta que ahí había amor. En ese gesto de, lo más fácil es que yo me hubiera enojado, lo más fácil, pero creo que hacer estos cambios desde el amor es mucho, mucho más vulnerable, mucho más difícil para el ego, mucho más complicado, porque cuando dices, es que me doy cuenta, de verdad que tienes todo el derecho a ser como eres y deseo que encuentres, o sea, esas fueron mis palabras, o sea, que encuentres a alguien con la que te pases sensacional, pero yo ya no puedo ser esa persona complaciente, porque o sea, yo ni siquiera, yo creo que no estaba en mi vocabulario esa palabra, porque como si fuera esa, así como el chip que te meten, y así viví, siendo complaciente. Y cuando era tan complaciente, como que, y me empezaba a dar cuenta, decía, pero yo quiero hacer esto porque yo quiero o porque es lo correcto. Te empiezas a anular, porque es lo adecuado, sí, por supuesto. Y entonces, ahí podemos retroceder un poco en esta historia del podcast, porque tiene que ver con la infancia. O sea, porque a ver, eres más aceptada cuando dices sí, te ayudo, sí, no te preocupes, aunque yo no coma, aunque yo no haga esa cosa que quería hacer, pero yo estaba como que siento que tan anestesiada, o sea, a ver, como el tema de la violencia sé que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida para hoy estar aquí, para poder, o sea, siento que cuando vives violencia y otras situaciones, ¿no? En la vida, pero me refiero como a las situaciones que te transforman, ¿no? Sí. Pero solo si quieres que te transformen. O sea, puedes tomar esos episodios o esas vivencias súper crudas, súper duras, para seguirte lamentando y culpando a los demás y cavar un hoyo, porque también estuve ahí, o para transformarlo en una historia de amor, donde lo único que todos necesitamos es amor, pero no un amor complaciente. Porque ahora puedo comprender un amor que te puede decir, no, claro. No, porque esa es tu chamba y yo tengo la mía. Ahí hay amor. Y entonces, justo hoy estábamos platicando con Dani como de este amor malentendido, ¿no? Es que se me pasó el límite. Y
sí está muy criminal, como que sí ya nos vino. Beto, controla tus moscas, por favor. Por favor, ahí te encargo. No, no es cierto, no es cierto. Como en los caminos te puedes distraer, tomarte una pausa y regresar a ti. Claro. ¿Cómo te sientes con esto de la mosca? Incómoda. Sí. Pero la vida es incómoda. Porque también pudiéramos platicar sobre la incomodidad de la mosca, ¿no? Y a lo mejor también la idea de como perfección, ¿no? O querer proyectar esto y de pronto pues hay una pinche mosca, ¿no? Y pues se nos va también el control de la situación, digamos, ¿no? Y de una buena pose. Y de una pose adecuada. Y ya lo tenemos todo bajo control, ya estamos muy monas, ¿no? No, pero, por ejemplo, siguiendo con los temas del autoconocimiento y la transformación, ¿no? Y de justo de este querer controlar y de esta idea como de que las cosas sean como deberían de ser. Y pues esto es un ambiente natural, digámoslo, ¿no? Sí. O sea, hay moscas en todos lados, ¿no? ya sé que estamos hablando de moscas. Pero, vaya, o sea, sin duda cuando empezamos con estos procesos de autoconocimiento, se empieza como empiezas como a depurar tanto familia, amigos, o empiezas como a hablar de cosas que antes no se hablaban, de validar tu historia, de decir esto me está importando y probablemente en mi mente está siendo más catastrófico de lo que es, porque no le presté atención desde hace 30 años, ¿no? Y es algo que me ha dolido por mucho tiempo y que aparte he perpetuado ese dolor, no lo volteo a ver, no sé qué pex, y de pronto bueno, ahí está, sobre la mesa. Y entonces atravesamos incomodidades. Y ya no nada más es personal, ya los demás se empiezan a enterar, ya se empiezan a poner límite, ya se empiezan como a ajustar la cosa, ¿no? O sea, ¿cómo vives tú este proceso de, validación de tu propia historia con los demás? Con mucho valor. Yo creo que, yo siento que el valor que he descubierto en mí ha sido lo que me ha permitido sostenerme. Porque ha sido hablar con mi papá, ha sido hablar con mi mamá, y tanto en poner límites como expresar mi amor. O sea, porque cuando empiezas, haz de cuenta, en esta muralla que vamos aquí, y bueno, ya le trabajaste, y entonces ya quitaste una, ¿no? Y entonces empiezas como a sentir más. Y de repente, para mí había como esta historia, ¿no? Es que si abrazo más tiempo a mis papás, tal vez me rompo. Y entonces necesitaba tal vez engrosar esta pared un poquito, ¿no? Pero mientras iba sintiéndome como segura y a salvo en mi propio amor, como bueno, pues fui avanzando, pero también siento que había algo en mí que, o sea, yo siento que cuando me iba a los retiros, que cuando estaba en mis formaciones, podía ser yo. Porque estaba toda esta gente pues que no me conocía y que todas aparte estábamos en ese común denominador de a ver qué onda con cada uno, ¿no? Tampoco fue fácil, también me encontré con otros retos y me seguí descubriendo, ¿no? Que descubrí que esta Ale que tan linda, tan complaciente, pues podría ser una cabrona, ¿no? Y poder reconocer también esta polaridad donde sí tuve un tema con una persona que de repente, de verdad era tanto mi coraje, pero que al mismo tiempo que como que sí señalaba a la persona, pero también me señalaba a mí por tonta, por haberlo permitido. Me lastimé tanto que ahí empecé a entender que todos somos uno. Que si yo te lastimo consciente o inconscientemente, también me lastimo consciente o inconscientemente, ¿no? O sea, llegaba un punto en el que en la noche me despertaba a vomitar bilis. Jamás me ha vuelto a pasar, pero para mí fue como, esto ya está subiendo de nivel y tengo que parar, ¿no? Y como este valor de decir, bueno, pues esta soy ahorita, ¿no? Y claro que había juicio mío,
mío hacia mí, mío hacia los otros, y siento que empecé a vivir algo más real en el sentido de sentir, solo de sentir. No digo que así sea la vida todo el tiempo, pero como ir mirando capa tras capa. Me acuerdo perfecto que en uno de estos módulos nos quedábamos a dormir, entonces estoy en mi cama, me levanto, algo habíamos trabajado el día anterior, no recuerdo qué, pero de verdad que lo primero que hago cuando te incorporas de la cama fue agarrarme el pecho. Sentí que una costra, como cuando se te cae un cacho de costra, pero grande, pero yo sentía todo esto y que fue como agárrate, ¿no? Pero lo sentí de verdad tan carnal que no lo he olvidado, ¿no? Y siento que ese es como, pues la siguiente capa, o sea, hablando un poco de todo este proceso y a donde estoy hoy, que cuando en mis meditaciones y en lo cotidiano escucho mi corazón, escucho a los ángeles, escucho el amor incondicional, es, hay niveles de conciencia y siento que son como estas barreras. O sea, el corazón siempre va a estar, siempre. Entonces como que vas capita, 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 capita hasta vivir y después como más profundo, ¿no? Entonces eso hoy entiendo que son los niveles de conciencia. ¿Qué tan profundo te permites vivir desde tu corazón? Claro. Y también cómo los vas habitando, ¿no? Porque, bueno, cuando ya estamos aquí en este no te queda de otra. Ya no puedes no verlo, ya no puedes no reconocerlo, ya estás como, pues, en algún nivel de conciencia, pero de ahí se empieza a desdoblar por la vida, ¿no? Sí. Y cómo la vas transitando y de pronto a veces parece que nos metemos a proceso tras proceso, como también con esta hambre de... Sí. Pues ya en qué momento voy a ser mejor o ya voy a estar bien, ¿no? Sí. Y que no nos damos cuenta que pues es que... Es que eso ya está bien. Y es, exacto, pero sí. Tampoco es como que algo, que vayas a llegar a una meta o que tengas que llegar a un punto o a... a la sanación, la sanación, sí. ¿no? Sino, pues toda tu vida es un constante redescubrir, estás en un ciclo, estás en otro año, ¿cómo lo vives tú, no? Y cómo has atravesado también estas ganas de ir por más, profundizar más, yo sé que sí. Soy súper mega intensa en eso, porque siento que me encontré ahí, ¿no? Un tiempo pasé por cursitis, el ego espiritualizado, la sanación, ser mejor persona. Y entonces ahora que yo hago todas estas cosas y tú no, entonces yo soy mejor persona y de repente es como, no va por ahí. Y creo que en esto que hace ratito dije como del cambio, también como que a través de la meditación me di cuenta que no había nada que cambiar. O sea, incluso yo te puedo decir que regresé a mis chinos. Regresé a mi... O sea, un día, me acuerdo perfecto en la pandemia que voy pasando en el pasillo y aquí hay un espejo. Y de repente como que me quedé viendo y dije, si yo elegí este color, ¿no? Como en este plan del alma me cayó el 20. Dije, ¿por qué lucho con esto que soy? Pues yo no me voy a pintar. Y voy a probar, voy a descubrirme ahora, ¿no? Y me gusta más, es más simple, ¿no? Y siento que en esta transformación también he aprendido la pausa, he aprendido a hacer las cosas diferentes y por rato, según yo, diferentes y le estás haciendo exactamente lo mismo, nada más que en otra forma, porque la esencia es la misma. Sí siento que, o sea, me fascina leer del plan del alma, de la psicoterapia, de la personalidad. O sea, nunca me regales una novela, se va a quedar ahí. Pero me encanta tomar cursos, me encanta aprender, pero justamente en ese también siento que se convirtió como en un... A veces lo puedo mirar como lianas, como de, bueno, ahora me agarro de aquí, ¿no? Antes me agarraba de la fiesta, antes me agarraba de los trastornos, y ahora me agarro de acá. Y de repente, en el 2021, como que de repente fue un para y fue como, oye, ¿le puedes dar una consulta? No, estoy descansando. ¿Cómo?
Y eso me lleva un poco a una de las preguntas que tienes, como estos retos de escuchar al corazón, porque mi escucha fue tan contundente que fue, ok, yo paro, ¿no? Ujú. Y entonces es como, por ejemplo, gente de mi familia que para mí es muy importante, es como, ¿y tú dónde quedas tú? Tus decisiones. Y ¿yo quién? Yo esta persona que he construido, esta persona que me he vendido ser, vendido a mí misma, ¿no? Y entonces ahí como que es tocar un poquito el tema del chantaje. O sea, como siento que el chantaje uno está mal visto, o al menos por mí estaba mal visto, era incorrecto, bla, bla. Pero ¿cuántos de nosotros nos chantajeamos con nuestras historias? O sea, no usaba esa palabra, pero era como, bueno, esto es verde, bueno, pero no tan verde, ¿no? No, estoy enojada, bueno, pero no tan enojada, ¿sabes? Y entonces, para mí eso es chantajearme. Entonces, cuando empiezo a parar y pareciera que de verdad era como parar y ver mi vida y decir, no manches, en esta situación no me di cuenta. Tú, por ejemplo, me encontré muchísimo en la fiesta. Me encantaba la fiesta porque incluso, como que tenía esta frase en mi mente de, o sea, yo no salgo mucho, pero cuando salgo, Te salgo. revientas. Sí, error total. Porque era como esta olla express donde también me estaba lastimando, ¿no? Entonces, y bueno, por ejemplo, en la universidad, no comer y sí tomar, bueno, a la segunda estaba out, ¿no? Entonces, pues era como observar nuevamente como estos niveles de violencia que te digo, en el 2021 que de verdad paré de noviembre a marzo, pero o sea, tú me hablabas y, bueno, afortunadamente, el tema de la pandemia que todos estábamos medio guardados, pues era como mi justificación. Pero sí era de reconocer de chin, es que no me di cuenta que me estaba lastimando. Más allá de lo correcto, incorrecto, etcétera, ¿no? Pero empiezo a conocer este tema como de una salud integral que es mía. Y entonces ya no dicto si afuera te dicen que esto es correcto o bien o mal o tal, sino empiezo yo a cuestionarme, ¿esto está bien para mí? Y ahí siento que voy más profundo. Entonces estaba mucho más vulnerable. Creo que fácil no es. No me la pasé tan sensacional. Porque también siento que lo tomé desde un lado también para lastimarme. O sea, de, claro, qué tonta soy. No, es que cómo pude haber salido. No, y entonces en vez de verlo y abrazarme ahí y decir, híjole, es que no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. No, lo tomé para señalarme, para juzgarme, claro. Pero que al mismo tiempo si hoy mirara para atrás, creo que ha sido lo mejor que me ha pasado. Porque si no, probablemente si no hubiera tenido una pausa tan tajante, y siento que fue amorosa, porque no fue desde una enfermedad, no fue desde un accidente, sino, ok, pues paro, ¿no? Y al mismo tiempo suena, ¿qué será? Aburrido. Pero bueno, cuando nos reunimos a platicar de ese tipo de cosas, ¿no? Pues es lo que estamos viviendo, ¿no? Y aparte nos encanta, porque hay algo que mirar, ¿no? Y es como, ya descubrí esto de mí, ¿no? Sí. Pero entonces también se vuelve... tenemos que reconfigurar y reaprender otra vez nuevas maneras de divertirnos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, sí, ya te entendí con el aburrido. No, sí, o sea, claro, sí. no porque es más bien, pues es que conozco este estilo de diversión. Sí, claro. Y es, si no hay chupe, si no hay esto, si bla, 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 o sea, no me divierto, porque obviamente no suelto mi cuerpo, porque shalala, porque no me relajo, porque entonces en vez de estar súper controladora y rígida, sí. Necesito ciertas cosas. Pero bueno, a lo que quiero llegar es, y hablando del tema de la escucha de corazón, ¿no? De pronto hay lugares en donde, o al menos desde mi experiencia, ya no resueno, ya no me gusta, ya no me causa la misma diversión que en algún momento me generaba. Y retomo esto de la escucha de corazón, necesito moverme. Claro. Necesito encontrar nuevas formas.
Y probablemente este encontrar o reaprender es lento. Son cosas que no sabemos hacer, que a Sí, lo es que como un nos camino siempre está... oscuro. Exacto, totalmente. No Sí. sabemos qué viene delante, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Es más, no sabemos lo que nos vamos a topar una vez que guardamos silencio. Sí. ¿Cómo te has ayudado ahí, ¿no? A transitar este camino oscuro de reaprender cosas que no sabemos que son? Pidiéndole guía a mi corazón. O sea, ha sido como de esos momentos de estoy tan perdida, que me siento. Literal, me siento en una silla, me siento en el piso, me siento y a veces escuchaba y a veces no, porque claro, tengo esta expectativa, ¿no? Y aparte porque si yo ya me senté, lo quiero escuchar ahorita, pero las respuestas, o ayer, ¿no? Que hubiera sido ideal. Claro. Pero las respuestas siempre, siempre llegan en el momento que necesitan llegar. Porque lo relaciono un poco como algo más tangible, si lo quieres ver así, pero como cuando un paciente me habla. Me urge así de verdad. Y yo, Un exorcismo. no puedo. Rápido. Y yo, no, pues no, Sí. no tengo cita ahorita, ¿no? Pero nos vemos 4 días. Bueno, pero si se te libera algo, por favor dime. Sí, yo también he sido de esas personas, ¿no? Sí, entonces sí. conozco este lado y conozco el otro. Y entonces, realmente la persona en esos 4 días, 7 días, el tiempo que haya sido, o el día, vivió lo que tenía que vivir para tener mayor claridad. Y siento que eso es lo mismo con la escucha del corazón. Uh-huh. Si tú crees que no te está respondiendo en ese momento, porque algo que también me he dado cuenta, y justo esta semana, es que siempre tenemos resultados, no los que queremos. Pero claro. todo el tiempo hay un resultado. Todo la el tiempo. expectativa, ¿no? Y una expectativa, sí. Entonces, cuando yo permito, como digamos, hacerme a un lado y aceptar lo que hay, entonces es como si abriera la puerta de este camino oscuro y le prendiera un foco. Claro. Algo se está presentando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo me detengo como la a mosca, verlo? ya hablamos de la mosca, ya ni... No está. Sí, exacto, la mosca en el cuarto. Oye, y ahorita que estás diciendo esto me acuerdo de una maestra, Jimena, que también anda viniendo por acá. Y dice, algo que nos dice es, cuando tienes la pregunta, tienes la mitad de la respuesta, ¿no? Y entonces quisiera yo entrarle por cómo hablamos con nuestro corazón, ¿no? O sea, si tú nos pudieras hacer un par de recomendaciones, o sea, ya con la conciencia de, ok, ya vimos autoconocimiento, ya vimos pedir ayuda, ya vimos mirar el cuerpo, ¿no? O sea, esto que hablas del pelo lacio, cómo lo... O sea, decía también Maredy que vino acá, es el cuerpo es un chismoso. Y el cuerpo va diciendo lo que... Todo. De lo que tú no quieres hablar, ¿no? Y entonces, pues el tema es mirarnos, ok. Y entonces vamos por ese proceso y nos toca sentarnos a escuchar, ¿no? Y también hablábamos de meditación la vez pasada, ¿no? Cómo tiene algo que ver con la meditación, está ligado a la escucha del corazón, o qué, cómo nos puedes, o qué nos pudieras recomendar para, pues ya hacer el ejercicio como tal, ¿no? De escuchar a nuestro corazón. Pues podemos hacer un ejercicio ya. Me encanta. Órale, va. Va, perfecto. Entonces, me late. No te preocupes si no has ido a terapia, si es la primera vez que escuchas algo de esto. Y también si dices, no, esto no es para mí, o lo que sea, también es bienvenido, ¿no? Solo ahí, cada quien donde está, podemos cerrar los ojos. Ni siquiera tienes que cambiar tu postura, pero si quieres ponerte más cómodo, pues hazlo. Y solo respira. Ni siquiera cambies tampoco tu respiración. No cambies nada. Ahora solo recuerda cuando estábamos en la escuela que te dijeron ¿dónde estaba el corazón? Pues imagínatelo, siéntelo, o solo lleva tu atención a tu pecho.
Si sientes tus latidos está bien, si no lo sientes también está bien. Respira como sea que lo necesites, como sea que esté sucediendo en este momento. Y ahora muy suavecito vas a llevar tu mano izquierda y tu mano derecha a tu corazón, ahí en el centro. O a la izquierda, donde para ti esté bien. Y respiras un poco ahí, reconociendo cómo se mueve tu pecho cuando inhalas. Reconociendo cómo se mueve tu estómago también cuando inhalas y cuando exhalas. Quédate un momentito ahí. Y siente cómo se siente, si para ti es cómodo, incómodo. Estamos solo observando. No estamos evaluando el cómodo, que es correcto o incorrecto, o el incómodo, correcto o incorrecto. Solo es qué sucede, ¿no? Y por ejemplo, podemos tomar al corazón como una parte de nosotros, pero más bien te invito a que lo tomes como un todo. Y le puedas decir en tu mente o en voz alta, hola. O como tú saludarías a alguien. Y entonces en este ejercicio le puedes decir, ¿qué necesitas? Estoy dispuesto a escucharte, estoy disponible a escucharte. Estoy lista, lo que quede bien contigo. Y siente cómo se siente tu cuerpo, qué pensamientos hay. Reconociendo que el juicio es lo que nos impide escucharnos. ¿Qué necesitas? Y permite que tu corazón se comunique contigo a través de la sensación, de tu cuerpo, de la temperatura o de algún recuerdo o de una palabra, de una frase, de algo que escuches en tu cabeza. Y ahora dile, te invito a que seas como un niño o una niña súper curiosa, curioso y decirle, ¿cómo te lo puedo dar? Estoy dispuesta a dártelo. Inhalas profundo, exhalas y sueltas. Y entonces, tómate tu tiempo, respira. Y cuando estés lista y listo, puedes ir abriendo tus ojos suavecito, con parpadeos. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué cambió? Pues fíjate que el hacer la pregunta, ¿no? Uno, ok, escuchar, te detienes, como que algo, estás prestando atención, ¿no? Estoy prestando atención a qué es lo que necesito, qué cambio, pues el nivel de escucha, la atención, ¿no? Hacia dónde la diriges, el sentir el corazón, de pronto también la información que llega.
y que de pronto pienso que pues no necesariamente nos damos estos tiempos, ¿no? De escuchar, de preguntar, hasta me siento así como súper relajada. Sí. Y algo cambió, pues. El corazón te ama. O sea, es como, para mí es como un apapacho. Te estás dando amor a ti. Y en esto quisiera tomar un poquito de cuando estábamos hablando de todos necesitamos amor. Si tú te das amor, te vas a sentir segura. Sí. Te vas a sentir a salvo. Contenida. Exacto, te vas a sentir contenida. Este ejercicio, ahorita que estabas hablando del tiempo, no sé cuánto duró, pero fue breve, la verdad. Y esto es lo que parte de lo que enseño en mis talleres, porque creo que es indispensable. Y una vez, de verdad, así, tomando así tiempo con cronómetro, son 50 segundos los que te toma amorosamente, o sea, no así, entrar y escucharte y tener respuestas. Si vivimos, o sea, si un día tiene 24 horas, pero échale las que duermes y demás, 50 segundos. Mi recomendación es esto al despertar. Y si lo puedes hacer más veces al día, hazlo. Claro. Son 50 segundos de verdad contados, contados. Claro, incluso, no sé qué opinas, pero se pudieran hacer como antes de hacer algo, ¿no? Como aterrizarte, sí. O sea, reagruparte, contenerte, ¿no? O sea, como decir, bueno, antes de darme a lo que sea que te estés dando. Al mundo. Claro, pues primero conmigo, ¿no? Sí. Primero me doy acá, me doy esta atención que necesito. Sí. Para después poderme compartir. Qué maravilloso. Porque entonces esto te hace más presente. O sea, antes de que yo vaya a ayudar, antes de que yo vaya a rescatar, porque muchas veces nos relacionamos de la herida, yo creo que la mayor parte del tiempo. Y entonces, ¿qué pasa si yo me relaciono desde el amor? Esto. Entonces te podré decir con mayor paz y claridad, sí o no. O ahorita no tengo una respuesta y déjame lo pienso. Claro. Entonces es como que poder reconocer todo eso y siento, a medida, esto es una práctica, a ver, quien no escuchó ahorita, acuérdense, las respuestas siempre llegan en el momento. Igual solo necesitabas tomarte una pausa y un respiro. O sea, de que tuvimos resultados todos, ábrete a ver cuál era, ¿no? Y siento que esto es nuestro superpoder. O sea, yo no tengo ninguna exclusividad. Claro que lo descubrí, que a veces me parece un don, porque me es muy fácil, pero claro, también me tomó muchos años darme cuenta de eso. A ver, empecé por ir a terapia, bueno, realmente un poco por eso digo, los trastornos de la alimentación y la violencia es lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, fácil tampoco ha sido. No, claro que no. Y sostenerme ahí, en decir, hoy no voy. Ay, pero no. Pero, o sea, es que se me hace súper valioso esto que dices, ¿no? Porque, pues, de entrada reconocer que has estado equivocada toda tu vida. O sea, porque aparte vamos con esta bandera de que todo bien, ¿no? Todo bien, chingón. Aquí todo sensacional, ¿eh? Exacto, de lujo, pero no es cierto, o sea... No. Y luego, ir a psicoterapia, aparte de que, pues, lo que cuesta, ¿no? Sí. Y no todas tenemos acceso, o sea, es un pedo. Sí. Yo lo que trato de hacer es, hace cuando tengo consulta individual, tiene un precio, talleres tienen un precio, están mis meditaciones en YouTube, son gratis, y también los talleres tienen otro, ajá, exacto. Claro. Pero también, o sea, sí creo así fielmente que cuando te eliges y eres tu prioridad, cuesta la consulta 500 pesos o 5,000 pesos, sí, los vas a tener. Sí. Pero es como, a ver, mi prioridad está en esto, ok. Entonces, ¿cómo empiezo a ser saludable en mis finanzas? Ok, igual, que era lo que estábamos platicando antes del podcast. Y eso es, o sea, cuando siento que estoy en una situación que no me agrada, que no me gusta, le pido a mi corazón que me diga, ¿para qué estoy aquí? O sea, es como, me hago, como que digo en mi mente, vine a aprender, ¿ok? Quiero aprender. Claro.
Claro. Nada más que mis expectativas, mis exigencias, mi controlitis no me permite mirar qué estoy haciendo aquí. Solo estoy en el juicio. No quiero estar aquí, quisiera que fuera diferente. Y entonces es como, mira, esto es lo que hay. Y no se trata de un tema de mediocridad. Se trata de un tema de que si no eres feliz, sí, por supuesto. Si no eres feliz, o sea, a ver, pesando 20 kilos menos, 30 kilos menos, 10 kilos más, había lo mismo, porque yo sí era de las personas de cuando baje tanto, seguro voy a estar súper feliz. Bueno, no comer me ponía de pésimo humor. Y llegaba a ese peso ideal y seguía con los mismos problemas. ¿Por qué? Porque es como estar a ciegas, queriendo prender el switch, y haz de cuenta que me pasé así como un montón de años tocando la pared, ¿no? Hasta que, güey, estaba junto, nada más que empezaste del lado derecho. Pero porque ese no era el problema. Pero justamente al serme fiel y querer estar dispuesta a aprender de mí, que no lo tenía tan claro en ese entonces. Yo decía, algo me está sirviendo, a veces lo tenía claro, a veces no, pero yo seguía y seguía y seguía y seguía, y de repente sé que todo eso fue necesario. Qué maravilloso. Muchísimas gracias por tu gran testimonio de autoconocimiento y transformación. Se me hace súper valioso y sin duda hay más historias, ¿no? Que ya abordaremos, que ya tendremos tiempo para compartir. Si no es aquí, serán otros espacios, pero siempre eres bienvenida. Gracias, Sara. Y hay por dónde, ¿no? Pero si pudiéramos resumirlo, si pudiéramos, como quieres compartir algo, alguna reflexión final, ¿no? Como de este tema que hoy abordamos, que atravesamos varias cosas, ¿no? Desde el cuerpo, desde la importancia, la aceptación, la escucha, un montón de cosas que pues no son para nada fáciles y son dolorosas también, ¿no? ¿Cómo pudieras cerrar este episodio? Quisiera recordarte, así como... Sí, por favor. Que no hay nada malo en ti. Siento que el día que reconozcas que la forma en la que comes, la forma en la que vives, la forma en la que piensas, la forma en la que actúas, tu forma, cualquiera que ésta sea, no hay nada malo en ti. Y yo creo que si todos pudiéramos reconocer en esta abundante individualidad, entonces todos perteneceríamos a esta como individualidad colectiva y desde un lugar mucho más amoroso, mucho más pacífico, donde nadie es más, nadie es menos, sino cuando, me encanta porque en mis meditaciones escucho, ¿no? Cuando tú estás en ese lugar, yo también. Entonces, te invito a que no te distraiga tu cuerpo, a que no te distraiga el color de piel, a que no te distraiga el pelo, a que no te distraigas, ¿no? Esa fue nuestra mosca del día de hoy, las distracciones. Y sé que suena sensacional, yo tengo la piel chinita, me siento conmovida, agradecida, bendecida por el camino que he recorrido y que me he encontrado a gente magnífica. E igual de magnífica cuando yo estaba en la fiesta, ¿eh? Sí. Pero llega un punto en que ya no podía seguirme lastimando cuando me daba cuenta que me estaba lastimando. Entonces, y eso no me convierte en que yo estaba mal, simplemente es que no sabía. Entonces te invito a que seas compasiva. Gracias. Muchas gracias, Ale. Gracias. Muchas gracias a todas, a la audiencia, gracias por su tiempo. Gracias a Dani por la producción, muchas gracias Dani. Gracias a Leti Rodea por el trabajo de maquillaje. Gracias a quienes están por acá acompañándonos. Sí. Y gracias a la mosca también, ¿por qué no? ¿No? Muy participativa. Grandes lecciones el día de hoy. Sí. Y muchas gracias, nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Ay, qué bonito. Gracias. Gracias, qué chido.
Somos mujeres volcánicas, historias de autoconocimiento y transformación. Mujeres volcánicas.